Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en una transmisión más que va enriqueciendo nuestro ser, nuestra convicción, nuestra certidumbre como hijos del Eterno y como discípulos de Mashiach. Cada vez que se hace una transmisión, cada vez que avanzamos en las temáticas que hemos venido desarrollando, vamos abriendo una visión de nuestro ser como creyentes, de nuestro ser como hijos del Eterno, de nuestro ser como discípulos de Mashiach al menos, pero también con la certidumbre de poder enfrentar el reto que implica el ser verdaderos discípulos de Yeshua, de caminar hacia la estatura del varón perfecto, nuestro amado Maestro, nuestro amado Redentor. Y hoy un programa también muy especial, una transmisión muy especial. Seguimos todavía con el tema de la oración efectiva, pero hoy me llena de mucho gozo el contenido que vamos a poner delante de ustedes. Ya se darán cuenta, porque en verdad que da bastante certidumbre, bastante confianza, bitajón en hebreo, ¿sí? Se aumenta bitajón en nosotros, ¿sí? Esa confianza y por supuesto la emuná. Y anhelo, en mi corazón está latiendo aceleradamente, anhelando que mi boca hoy, en esta tarde, en estos 50 minutos, 60 minutos que dura la transmisión, diga mi boca la palabra que debo de decir en la voluntad del Eterno. No la que a mí se me ocurra, no la que yo quiera, no, es la que Él quiere. Y que sus oídos oigan la palabra que deben de oír. Pero más aún, mi anhelo mayor es que ustedes escuchen la palabra que necesitan escuchar. Esa palabra que llegue a su corazón, que llegue a su conciencia y que cale tan hondo por la vía del redarguir del espíritu de Elohim, de tal manera que los incite, que los inste, que los invite, que los seduzca a hacer teshuvá, a corregir lo que deben de corregir en su vida, lo que hay en el pasado y que tiene secuestrado su presente, lo que hay en el presente y que muchas veces escapa a la conciencia, a la memoria o a la decisión plena de decir que no estamos mal. Muchas veces es muy común decir esto, mas cuando nos comparamos con el parámetro moral que es la palabra del Eterno, encontramos, como dijo Yeshua, nadie es bueno, solamente uno, ¿sí? Y ese es nuestro Padre Eterno. Esa palabra que les anima entonces a corregir lo que deban de corregir, porque ello les permitirá retornar al Creador.
retornar a nuestro Padre Eterno. Y lo haremos a través de la puerta que es Yeshua, caminando por el camino que es Él, camino estrecho, camino que nos representa retos importantes, pues implica estar en el mundo pero no ser de Él, vivir en el mundo pero no vivir de acuerdo a sus jerarquías de valores, sino vivir de acuerdo a la constitución que nos gobierna a nosotros en el reino del Eterno. Y además sustentados en la verdad que Yeshua vino a darnos y que de creerla y asumirla, de decidir transicionar con ella, entonces hay libertad. Camino, verdad y vida. Yeshua también es vida. Viviendo entonces la vida que Él nos mostró. ¿Y cuál nos mostró, mis hermanos? Nos mostró que es posible hacer la voluntad del Eterno. Que es posible vivir los mandamientos. Tener vestiduras blancas por la vía de hacer mandamientos. Eso es lo que hace esta palabra en nosotros. Entonces prepárense, mis hermanos, prepárense para recibir lo que hoy el Eterno ha preparado para ustedes a través de su siervo. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Jama Ministerios, congregación judío mesiánica y nazarena, que está ubicada en una pequeña localidad del centro del estado de Tamaulipas llamada Ciudad Victoria y en el norte de nuestro país, México. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, estamos sirviendo para todo el mundo. Bienvenidos todos ustedes y comencemos. Mis hermanos, les invito a que tengan en cuenta esta metáfora que ya les hablaba a lo largo de varios programas. Una metáfora que el Eterno puso en mi mente, puso en mi corazón y ha puesto en mis labios en reiteradas ocasiones y hoy nuevamente lo hace. Para poder estar en este mundo que nos representa tantas aflicciones, nos representa tantos retos como creyentes, y que eso aún es poco para lo que se avisora, viene, y requiere que asumamos esta metáfora. Vivir en este mundo implica navegar en todas esas vicisitudes que le son inherentes a la naturaleza caída de este mundo. Esa embarcación es la emuná, ¿sí? Es la emuná. Y te lo he dicho, las velas que tiene esa embarcación se mueven con el viento que sale de tu boca cuando tú haces tefilá, cuando haces oración. Y además, tú mueves el timón de esa embarcación, movido por ese viento que te digo. Tú le das el rumbo que te lleva hacia el Eterno por la vía de la teshuvá, por la vía del arrepentimiento, por retomar la expresión que hace el Jesús griego, que no es nuestro amado Mashiach, al menos no está completo. ¿Sí? Ya te he venido diciendo que realmente, si pudiéramos conocer el corazón de esa figura que está expresada en el Nuevo Testamento, veríamos la figura de un judío muy especial, un judío que representa nuestro parámetro de perfeccionamiento, un judío del cual somos discípulos y que
entre más seamos discípulos de Él, entre más nos acerquemos a la figura de Él, más judíos pareceremos. No judaizados, no son cosas iguales. Estamos hablando, por eso lo pongo en estos términos, un judío muy, muy especial, que vino a traernos la Torá en vivo, la instrucción del Eterno en vivo, la dirección del Eterno de Yahweh, nuestro Padre, en vivo, la enseñanza del Eterno en vivo, la ley del Eterno en vivo. Y además de que en el libro de Apocalipsis Él dice que será un criterio para pasar a la siguiente fase de nuestro peregrinar para llegar a nuestra patria celestial. Ahí está dicho. Apocalipsis 14, 12 y 13. Ahí lo van a encontrar. Quienes hacen los mandamientos del Eterno. Por eso es importante la figura de Yeshua HaMashiach, no la figura de Jesús. Porque si bien la figura de Jesús nos muestra en el Nuevo Testamento algo que nos permite caminar, está incompleto. Si llegamos a entender que ese judío llamado Jesús en el Nuevo Testamento trajo consigo la Torá, entonces entenderemos que necesitamos retornar a las sendas antiguas, como dice la palabra, ¿sí? Para que entonces podamos peregrinar hacia la patria celestial, cumpliendo, entre otras condiciones, entre otros criterios, el cumplir mandamientos, ¿sí? Hay otras más, ya te los he comentado. Entonces, mi hermano, en estos temas que estamos viendo, en especial este tema que estamos viendo hoy, dentro de la oración efectiva, ese tema que se llama perdona para que seas bendecido, tiene una implicación muy profunda, ¿sí? Y hoy trataré de mostrarte la profundidad de esa exigencia que tiene para nosotros como creyentes, como discípulos de Mashiach. En realidad, o sea, necesitamos nosotros, mira, no se trata de causar temor ni cosas por el estilo, no es por ahí el asunto, ¿eh? Es más bien que conozcas al Dios en el que crees y en el Salvador en el cual estás tú confiando tu vida también, ¿sí? Ese Salvador que vino a ofrecerte vida eterna, vino a pregonar libertad a los cautivos y vino a liberar a los oprimidos, ¿sí? Los cautivos, como tú y yo hemos estado o lo estamos, ¿sí? Estamos ante la decisión de aceptar la oferta de Mashiach. En cambio, a los oprimidos, a Él, esos no los llama, no les pregona, los libera, ¿sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú estás escuchando este programa, si tú estás viéndolo, entonces te darás cuenta de que caes en la primera figura que te refiero. Estás ante la decisión de aceptar el pregón de Yeshua o decir, no quiero. Eso implica, mi hermano, tú que vienes de otra congregación quizás tengas que replantear tu doctrina, tu enseñanza. Y mira, retomo algunas de las interrogantes que les planteaba la semana pasada, porque son importantes, ¿sí? Tiene que ver contigo en cuanto a ser hijo de Yahweh, ser discípulo de Mashiach, pero también tiene que ver con las bendiciones que están ahí en forma de promesas para ti. Y te preguntaba, ¿cuánto tiempo tienes en tu congregación? ¿Cuánto tiempo tienes congregándote?
el tiempo que tienes en tu congregación, o bien congregándote, ¿sí? Que pudiste haber pasado ya por varias congregaciones, entonces eso quiere decir que tienes más tiempo que el que tienes en la congregación en la cual estás, ¿sí? Ese tiempo refleja las bendiciones del Eterno en tu vida, es decir, refleja esas promesas que están escritas en su palabra, reflejan las promesas de Yeshua en tu vida. Y te decía, si es así, mi hermano, te felicito, porque quiere decir que estás haciendo Torah, es decir, estás cumpliendo la instrucción del Eterno, es decir, estás cumpliendo la voluntad del Eterno, es decir, estás haciendo mandamientos, es decir, tus vestiduras están blanqueadas, ¿sí? Ahora, si no es así, mi hermano, ¿qué está pasando? Y te ponía el ejemplo de un aspecto que por ahí en la generalidad de las congregaciones se pide bajo forzamiento el tema del diezmo. Te preguntaba, si diezmas y diezmas y diezmas y aún así no llega la bendición que por ello promete el Eterno, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo que a fuerza? Porque aun cuando la generalidad también de las congregaciones, de los púlpitos, se sustentan en la doctrina de la gracia y dicen entonces que ya no estamos bajo la ley, pero sí utilizan ese pasaje que habla de que traigas tus diezmos al alfolí, so pena de que no seas bendecido, o bien incluso hasta te dicen, seas maldecido, ¿sí? Ahora, amplió las interrogantes. Todo esto que está ocurriendo en tu situación de vida, ¿tiene que ver con la enseñanza que se da en el púlpito? Piensa lo que te estoy preguntando. ¿Tiene que ver con el grado de fe que tú tienes? De lo cual Yeshua pudiera decirte, hombre, mujer de poca fe. Piénsalo también. Son preguntas de reflexión, ¿sí? Son preguntas que necesitas tú reflexionar. Incluso, tómalo como una instrucción para esta noche. Ve y dialógalo con el Eterno. Ve y pídele a Mashiach que se siente contigo a degustar esa vida que te lleves por la noche, ¿sí? Invítalo, siéntalo contigo y pregúntale la causa de que tu situación no refleje las promesas convertidas en bendiciones en tu vida, ¿sí? Plantéaselo al Eterno, a Yahweh, a Elohim, a Adonai, para ver allí que te dé dirección para tu vida. Lo haces y lo pides. Y si es su voluntad también hacerlo, ¿sí? Porque, mira, esto también tiene que ver con el tema del sufrimiento. Esto tiene que ver con esas aflicciones que están ahí en tu vida y que te digo, por más que diezmas, que ofrendas, no sé, que tratas de cumplir al menos esos mandamientos, pues no, simplemente no hay reflejo, vaya, ¿sí? Y eso entonces implica sufrimiento. ¿Estás sufriendo en tu área financiera? Hay causas diversas que tienen que ver con los mandamientos, ¿sí? Te pongo un ejemplo. ¿Cómo anda tu lengua? ¿Cómo andan tus labios? ¿Sí? ¿Cómo anda tu boca con respecto de tu prójimo? ¿Qué tanto murmuras de él? ¿Qué tanto dices cosas de él? ¿Qué tanto le criticas a él? O a ella, vaya, sí, aquí lo digo en un sentido no sexuado, a él, vaya, tu prójimo, que puede ser hombre o puede ser mujer, porque eso trae sufrimiento al área financiera. ¿En dónde está también tu punto de aflicción? ¿En tu área conyugal? La paz que compete al varón y compete a la mujer propiciar, la paz de tu familia, tu trabajo, etcétera, etcétera. Reflexiona en esto que te estoy diciendo.
¿sí? Porque mira, con lo que se te ha mostrado hasta aquí, podrás darte cuenta, o al menos en un primer momento, el porqué de tu aflicción, el porqué de tu sufrimiento, y te reitero, estás en un punto de tomar decisiones. Y ante ellos hay dos opciones. Le entras y comienzas tu transición a una situación en la que tienes promesa de bendición aquí en este mundo y además promesa de vida eterna en el mundo venidero. Esa es una opción que tienes delante de ti. Y la otra es quedarte como estás, asistiendo a tu congregación a oír palabra, esperando que ocurra el milagro, pero en sufrimiento. En sufrimiento que no lleva a la transición. Ante esto, te estoy hablando de dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que implica el estatismo en la misma situación, un sufrimiento que se prolonga y que duele mucho, ¿sí? Y que sigue y sigue y sigue. O el otro sufrimiento, ¿sí? El que causa la incomodidad de empezar a hacer los cambios en la vida de uno para poder hacerse meritorio de las promesas que el Eterno tiene para nosotros. Y de hacerse meritorio también en el mundo venidero de la vida eterna. Eso es lo que nos dice Mashiach, ¿sí? Y bien, mis hermanos, esto lo digo teniendo en mente, teniendo en mi corazón lo que dice el Rav Shaulo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, específicamente en los versículos 14 y 15 y 24 a 26. Dice lo siguiente: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre la palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que así sea con este su siervo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí brincamos hasta los versículos 24 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y mira, viene una palabra, sufrido. Dice, déjame, te lo dejo así. Te lo leo nuevamente. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, ojo, porque esto es delicado, esto tiene peso, por si quizás Yahweh, nuestro Padre eterno, Elohim, les conceda, ojo, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Mis hermanos, aquí dice sufrido, nada más como un aporte de traducción cultural, si lo quieres, vaya. Sufrido en realidad no es la palabra que mejor acomoda esto, porque ahí realmente la palabra griega que está ahí habla de paciencia, de tolerancia, ¿sí? O sea, es el siervo no contencioso, amable para con todos, apto para enseñar, paciente, tolerante, no resentido, que no pierde el control, que tolera las dificultades sin perder el control. Eso es lo que está diciendo ahí. Vean cómo cambia el sentido, porque sufrido habla de estar dolorido, ¿no? Sí implica, por supuesto, enfrentar situaciones en las cuales la tendencia a ser contencioso, pero cuando hay mansedumbre, cuando hay paciencia, cuando hay tolerancia, se pueden sobrellevar muy, muy bien. Entonces, mis hermanos, estamos en este tema del perdón. Estamos en este tema de cómo hacer nuestra oración efectiva. Y estamos viendo el componente del perdón.
No voy a entrar en recuperar como lo hago regularmente los programas pasados, porque el tema de hoy creo que nos va a ocupar algún rato y quizás tengamos que hacer una tercera transmisión. Eso es voluntad del Eterno, no mía. Y veamos algo en dónde entra esta exigencia para nosotros, de perdonar para que seamos bendecidos y de perdonar incluso para que podamos ser meritorios de vida eterna. Esto está en el versículo 25 y 26 de Marcos 11, ahí lo vas a encontrar. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y mira, el tema del perdón tiene que ver con muchísimo, en verdad, y Mashiach lo dijo. Y mira, te voy a llevar al capítulo 18 de Mateo, en los versículos 19 al 35. Es un pasaje largo, perdón, no. Dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Fíjate, aquí hay palabras claves. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dentro del marco moral y ético que es la voluntad del Eterno, no en lo que se nos antoje, de acuerdo a la moral del mundo, y así. Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Promesa que tenemos de Mashiach. Cada Shabbat, al menos los Jabaitas, o cada día Had, domingo, en el resto de las congregaciones, ¿sí? Ahí está la promesa. Entonces, aquí viene lo interesante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí hay varias cosas que dilucidar, mis hermanos. Hay varias cosas que habría que aclarar, que se dejan ver en el trasfondo de este pasaje, ¿sí? Pedro es judío, Yeshua es judío también. Nótese la magnitud del conocimiento que hay en uno en otro, ¿sí? De supuesto está que Pedro, siendo judío, debiera o podría al menos conocer lo que habla Yeshua en la segunda parte. Ese es lo primero. No lo llevo más allá. Nada más te lo dejo como reflexión y en el buen plan. Segundo, tenemos aquí la profundidad de la Torá en las palabras de Yeshua, en el tema del perdón. Y esto tiene que ver con una historia que está en la Torá, que está en Génesis. Y se da en varios pasajes. Yo te voy a traer solamente algunos, pero tú puedes ver todo ese pasaje. Está en el capítulo 4, versículos 6 y 7 de entrada. Dice: esta es la historia, antes, de Caín y Abel, el hermano, ¿sí? Es cuando van y hacen la ofrenda al Eterno, y es recibida con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y este hecho provoca en Caín animadversión hacia Abel, ¿sí? Y eso desencadena situaciones indeseables, ¿sí? Situaciones que no debieron de ser. Sin embargo, la Torá, recuerda que Génesis es Torá. La Torá nos deja ver el tema de la maldición, pero también el tema del perdón y el tema de la Teshuvah, ¿sí? Y es lo que está en el corazón de Mashiach cuando le hace esta enseñanza a Pedro.
En el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu rostro? Aquí viene el tema de la Teshuvá. Si te mejoraras, ¿no serías perdonado? Pero si no te mejoras a la entrada del pecado, yace y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Si te mejoraras, serás perdonado. Ojo con esto, porque detrás la enseñanza es más profunda. Voy a decirlo muy rápido. Si te mejoraras quiere decir que mejores tus actos, que corrijas tus actos. ¿Y qué es eso? Teshuvá. Entonces, si haces teshuvá, eres perdonado. Ojo con esto, porque estamos viendo también lo que Mashiach vino a pedir que hiciéramos. Arrepentimiento, teshuvá. Aquí podemos ver también que la mala inclinación nos lleva a la transgresión, al alejamiento, al exilio del Eterno. Pero nos dice el Eterno, pero tú puedes dominarlo, ¿sí? Después, en el versículo 8, ocurre, y Caín dijo a su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿sí? ¿Qué trajo todo esto? A Caín trajo una maldición y trajo también el que hubiera un juicio en contra de él que se iba a cumplir 7 generaciones más adelante. Te lo leo textualmente en el versículo 15. Entonces el Eterno le dijo, por eso todo el que mate a Caín, después de la 7ª generación se cobrará venganza de él. Y el Eterno puso a Caín una señal para que no lo hiriese todo el que lo hallase. Si puedes ver aquí, lo que hay es una amenaza implícita, ¿sí? De que aquel, ¿sí?, que mate a Caín se le hará también lo mismo, ¿sí? Se le dará el mismo castigo, aunque no dice cuál es. Se cobrará después de la 7ª generación, porque dijo el Eterno, hoy no, ahora no es momento de retribuir o vengarme, vaya, ¿sí?, de Caín, ¿sí? Será el término de la 7ª generación. Porque aquí aparece, en la 7ª generación, ¿sí?, aparece un personaje que se llama Lemech en la Torá, y un descendiente de él es quien, digamos, contribuirá a la muerte de Caín. ¿Cómo murió Caín? Mira, antes de proseguir, déjame te digo también algo. Las generaciones que tuvo Caín son las siguientes. Es Caín, Hanoch, Igad, Mehuyael, Metushael, Lemech y Tubal Caín. Justamente aquí es cuando se cumple la maldición. Aquí es cuando se cumple la venganza sobre Caín, ¿sí? ¿Y cómo es que ocurre? Mira, Lemech, uno de los descendientes de Caín, solía de ir de casa con su hijo Tubal Caín. Como Lemech, ojo, era ciego, su hijo era quien lo conducía. Un día, Tubal Caín llamó a su padre, andaban de cacería y dice, yo veo una bestia. Lemech tomó su arco y lo mató. No era un animal, mi hermano, lo que Tubal Caín había visto. Era Caín. Y dice, no era un animal,
Dice Tubal Caín, mataste a un hombre. Dice, pobre de mí, gritó Lemech, he matado al bisabuelo Caín. En desesperación golpeó sus manos, ojo, hizo esto, ¿sí? Era un personaje muy alto, muy grande, ¿sí? Hace esto en desesperación y ¿sabe lo que ocurre? Aplastó a su hijo, aplastó la cabeza de su hijo y lo mató también, ¿sí? Y aquí entonces es cuando dice Lemech que si bien la venganza de Caín, el bisabuelo como lo nombró él, llevó 7 generaciones, él dice, seguramente, porque yo maté a Caín y maté a mi hijo sin intención, entonces la venganza contra mí será 70 veces 7 generaciones, ¿sí? 70 veces 7, ¿sí? Y aquí es donde está la expresión de Mashiach. Te lo quise llevar así lento y sin entrar en muchas explicaciones, mi hermano. Toma nota porque son cuestiones que estamos hablando ya de teología, ¿sí? Pero no es el momento de teología. Es para que vayas entendiendo la importancia del perdón, mi hermano. Entonces, fíjate lo que dice Mashiach aquí. Si no quieres que la venganza sobre ti por no dar el perdón o por no hacer teshuvá, porque ahí está expresado también, vaya así, porque la teshuvá implica perdón también, mi hermano. Entonces, ocurre, ¿sí?, que tienes que perdonar hasta 70 veces 7 generaciones. Pedro decía, nada más 7. 7 veces lo voy a perdonar. Mashiach se lo eleva a una cantidad de ocasiones que es que es difícil, vaya, para un ser humano en su vida alcanzarlas. Porque ¿cuánto duraba una generación en esa época? ¿Sí? Duraba más de 900 años una generación. Multiplícale cuántas veces tendría que perdonar uno al prójimo si son 70 veces 7 generaciones. Haz la multiplicación y te darás cuenta de que es una enormidad de veces que hay que perdonar. ¿Sí? Adán vivió más de 900 años. ¿Sí? Entonces date cuenta de la magnitud del perdón. ¿Por qué esta parte de la enseñanza se llama perdona para que seas bendecido? Porque está en riesgo esas 100 veces más tener lo que dejas por seguir a Mashiach y también el mérito para vida eterna. Ojo con esto, no podemos seguir a medias a Mashiach, ¿sí? Ahora, siguiendo con el pasaje, hay otra enseñanza más abajo. En el versículo 23 empieza, dice, por lo cual el reino de los cielos, ya le da esta enseñanza a Pedro y sigue la siguiente enseñanza. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ojo las cantidades, 10,000 talentos contra 100 denarios, ¿sí? Ahorita lo vas a entender. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y mira cómo cierra Mashiach. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón, es decir, no es de los dientes para afuera, es desde acá, con plena convicción, ¿sí? El tema del perdón. Ahora, imagínate, un talento, recuerda que le debía 10,000 talentos, un talento equivalía a 6,000 denarios. El consiervo le debía solamente 100 denarios, ¿sí? Y un talento equivalía al salario de un trabajador, ¿sí? El denario romano era una moneda de plata que representaba el salario diario común de un obrero. Mira, si solamente tomas en cuenta, por poner un dato al margen para que lo consideres, el salario mínimo en México en 2021 anda en los 213 pesos con 39 centavos, ¿sí? Entonces, para que vayas haciendo matemática, un talento equivale a 6,000 denarios, ¿sí? Entonces, ¿sí? 6,000 denarios, ¿sí? Por 10,000 talentos equivalen a 60 millones de denarios. Pasémoslos a dólares. 60 millones, bueno, porque también por ejemplo, el salario mínimo en México cuesta 10 dólares, vaya, ganas 10 dólares y casi 70 centavos. Imagínate, ¿sí? Si lo multiplicamos por los 203, los 10 dólares, hablaríamos entonces de 600 millones de dólares es lo que debía este personaje. En cambio, 100 denarios equivaldrían a 1,000 dólares. Todavía, si quieres tú pasar los 600 millones de dólares por los 213 pesos, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad enorme, ¿sí? Como puedes ver, vaya que es serio el tema de la falta de perdón. Ya te lo dije, va a quitarte la posibilidad de ser galardonado, de ser escuchado, pero también corres el riesgo de que Elohim te quite lo que tienes y que no te perdone también. En Juan 9:31, la Escritura dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En Salmos 34:16 dice: los ojos de Yahweh están dirigidos hacia los justos y sus oídos se inclinan hacia su clamor. Entonces, esto es más delicado de lo que parece, mi hermano, porque le está hablando a personas como tú y como yo, que conocemos la palabra. Se habla de quien posiblemente ya recibió a Mashiach y tal vez también ya fue bautizado, pero que en su corazón trae resentimiento, trae algo en contra de su prójimo. Y Yeshua es muy claro: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué es lo que hará el Eterno? Mira, primeramente Satán irá a reclamar el derecho legal. El fiscal va a reclamar el derecho legal. Y el Eterno en su justicia le dirá: adelante. Y de acuerdo con lo hemos estudiado ya en otra ocasión, le dirá: ¿cómo vas a afligirlo? Porque recuerda que el Satán no puede tocarte si no tiene el derecho legal. Y eso implica que vaya ante el juez a pedirlo, ¿sí? El ejemplo está en Job. Léete el libro de Job. Quizá provocará problemas en tu casa, en tu trabajo, la paz conyugal entrará en conflicto, etc.
Hay áreas diversas de la vida del ser humano que pueden ser seriamente afectadas, mi hermano, de tu vida. Además, mientras no reaccionemos y digamos, ya no quiero más, serás llevado por donde quieres ir. Recuerda que ese es un principio espiritual. Es decir, te aplicará ese principio espiritual con el cual el Eterno nos supervisa. Y aún así, deja y te lo enfatizo, no ha dejado caer toda su justicia sobre ti, mi hermano. Esas aflicciones lo que significan esas aflicciones son la justa misericordia que te hará reaccionar si así lo decides. Si no, serás llevado por donde quieres ir. El sufrimiento lo permite el Eterno y permite cierto tipo de sufrimiento, el necesario para que reacciones. Te estoy hablando de emuná, mi hermano, el necesario para que reacciones, pero el tiempo que dure ese sufrimiento, mi hermano, mi hermana, tú lo decides, no el Eterno. ¿Cuánto te tardes en hacer teshuvá? ¿Cuánto te tardes en pedir perdón? Es cuánto es lo que vas a seguir sufriendo. ¿Sí? Por eso el tiempo que dure ese sufrimiento lo decides tú. Así que la tardanza o la prontitud con la que perdones será la medida de la largura o cortedad del sufrimiento. Entonces por eso te dice Yeshua, mira, ¿sabes qué? Pide teniendo fe, pero tienes que perdonar. Y hay que poner atención en algo más que también tiene serias implicaciones. Cuando dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Recuerdas? ¿Que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, como lo dijo Lemech cuando mató a Caín y a Tubal Caín su hijo. Entonces esta expresión implica una cantidad de años de 70 veces 7 generaciones, mi hermano. Imagina los años que serían si tan solo consideramos, ahora te lo pongo en el tiempo presente, que una generación vive un promedio de 70 u 80 años. ¿Sí? Imagínate la cantidad de veces que hay que perdonar. Una observación más. Para Pedro esta referencia no le fue desconocida. Recuerda que era un judío, te lo decía. Y al igual que Yeshua fue instruido en la Torah y los demás libros de la Tanaj. Yeshua le decía a Pedro, y queda para posteridad, que tienes que perdonar todo lo que te hagan y te lastimen, cuantas veces sea necesario. ¿Complicado es? Sí. ¿Representa retos importantes? Sí. Pero entonces hay que perdonar y tienes que perdonar de corazón. Quizá al principio lo hagas de los dientes para afuera. Y es aquí donde adquiere tu comunicación con el Eterno, tu oración para decirle, Señor, Padre Eterno, ayúdame a perdonar. Pues cada vez que veo a fulanito, a fulanita, a menganito, perenganito, me siento mal, me siento incómodo, me siento falso saludándole hipócritamente, me siento hipócrita. Y así, siendo así, con esa actitud, estoy faltando a tu voluntad. Hoy tu siervo Lucino Javier me lo dijo en el programa y no me había dado cuenta de ello. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, mi hermano? Lo que ocurre, algo precioso. Del cielo te enviarán la ayuda. El Eterno te manda poder para perdonar y es así como también el Eterno comienza a restaurar las heridas, esas heridas que hay en tu corazón, que hay en tu alma, que esas personas infligieron a tu corazón y aparte de sanarte, blinda tu corazón para que cuando vengan otras ofensas, simplemente no penetren tu corazón y no te dañen. Por eso es necesario que sanes tu corazón, que sanes tus memorias, pues de no ser así, darás lugar al anidamiento de inmundos que continuarán manteniendo vivas las heridas y seguirán secuestrando tu presente, seguirá tu pasado
anclando a Él tu presente y tu futuro. Recuerda que todo ello puede bloquear tus bendiciones, incluso también hasta tu vida eterna. Si eres llamado a dormir y en tu corazón se acusa falta de perdón. Mashiach lo dice muy claramente, mi hermano, no lo olvides. Porque si vosotros no perdonáis, vos tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira la severidad que hay detrás de esta frase, mi hermano. ¿Sí? El resentimiento no es para ti, mi hermano, como discípulo de Mashiach. En Él tienes el más grande ejemplo de perdón. No es para ti como hijo de Elohim. Te creó a su imagen y con su semejanza, y eres su más preciada creación. Por eso te invito, mi hermano, te invito nuevamente que en estas noches hagas introspección de ti, de tu vida, y que pidas la asistencia del Espíritu de Elohim para que traiga a tus memorias aquello que está negado, aquello que ha sido olvidado, pero que sin embargo, te lo reitero, mantiene secuestrado tu presente y con ello también tu futuro. Pero si das el paso a la transición, entonces tu futuro podrá liberarse, mi hermano. ¿Sí? Las consecuencias del pasado, mi hermano, pueden estar aún en tu vida, ¿sí? Y para poder transitar ese camino angosto, hay que ir libre de todas esas cáscaras, de todos esos lastres, de todo eso, de esa pesadez que implica las heridas pasadas, ¿sí? Ahora, mi hermano, hay otra cosa maravillosa en esto. Cuando tú perdonas, mi hermano, cuando tú perdonas a tu ofensor, lo dejas delante del trono de gloria, a los pies de nuestro Padre Eterno y a los pies de Mashiach. Tú eres liberado, pero Él esperará el juicio. Y Mashiach lo dijo, si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él. Porque, ¿qué tal si se le ocurre pedir justicia? Y entonces vendrá el fiscal con sus oficiales, con sus agentes, te tomará preso y te llevará a la cárcel. Mi hermano, ahí tienes otra razón más para el perdón, ¿sí? Evitas juicios en contra tuya que te metan al calabozo del sufrimiento, que te metan al calabozo de la aflicción, ¿sí? Por eso el Padre Nuestro es tan precioso, tan maravilloso, porque nos deja ver todo esto que te estoy diciendo, mi hermano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto más vale que le demos hechos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así lo dice Mashiach. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Pasajes del Padre Nuestro, pasajes que están dentro del capítulo. De no ser así, entonces, mi hermano, tu fruto está siendo arrebatado por el Satán. Tus promesas que están ahí, potenciales bendiciones, que están ahí en lo espiritual, en la mano de nuestro Padre Eterno, que están ahí para dártelas. Y el mecanismo para abrir la mano del Eterno es Teshuvá, es perdón, es arrepentimiento, es restitución, es corrección de nuestras vidas. De no ser así, entonces está bloqueado. Tus frutos ahí están bloqueados también. ¿Sí? Entonces no podemos postergar nada de esto. Mi hermano, mi hermana, entonces, a hacer la tarea. Ya tienes los señalamientos generales para hacerlo. Solo déjate llevar por el Ruach Elohim, por el Espíritu de Elohim, por el Espíritu del Eterno, por el Espíritu de Yahweh. No por el otro, no por el usurpador, no. No, si estudias, te das cuenta
por qué te estoy diciendo esto. Más vale que te dejes llevar por el Ruach Elohim, por el espíritu de Elohim, ¿sí? Y no vayas, ¿sabes qué? No vayas a ese momento a hacer la tarea, a ese momento de encuentro con tu Padre Eterno, a ese momento de encuentro con Yeshua, siendo reacio, siendo reticente o con dudas. Si no vayas así a la intimidad de la oración con el Padre, ve con el razonamiento anulado, ve con tu ego doblegado. Solo así podrás recibir la voz del Eterno que te revelará, y quizás no de una sola vez, mi hermano, aquello que está escondido en tu corazón y que hace daño para tu vida espiritual y consecuentemente tiene un efecto indeseable e inconveniente, pues bloquea tus bendiciones y además también el disfrute de las que ya tienes en tu vida. Mis hermanos, el tiempo ha transcurrido ya, es tiempo de cerrar esta transmisión. Espero que hayas recibido la palabra que necesitabas, que hayas escuchado la palabra que necesitabas. Anhelo que mi boca la haya dicho. Anhelo que tus oídos hayan oído al menos esa palabra. Pero si la escuchaste, mi hermano, estás ante la disyuntiva de entrarle o no entrarle. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida en esta tierra? Y aún más, ¿en dónde quieres pasar tu vida eterna, mi hermano? Solamente hay dos escenarios. Decimos en México, hay de dos sopas. Una, ante el Eterno, ante Yeshua, siendo alimentado del árbol de la vida. O bien, el otro escenario del cual, ya te lo decía en otra ocasión, solamente se descansa del sufrimiento en el séptimo día. Pero al empezar el día Ejad, o sea, el primer día de la semana, nuevamente inicia el sufrimiento. Es una decisión tuya, mi hermano, mi hermana. Adelante con lo que tengas que decir. Nos vemos el próximo martes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Ama Ministerios, congregación judío-mesiánica nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y un saludo a todos mis hermanos que estuvieron participando de esta transmisión, aquellos que comentaron o aquellos que estuvieron como videntes u oyentes, ¿sí? Me ganó la emoción y no me di el tiempo para saludarlos. Gracias por su compañía. Shalom.